Bien, el presidente Luis Abinader anunció esta semana y lo hizo con bombo y platillos. Fue algo verdaderamente extraño, porque generalmente un presidente no hace ese tipo de cosas, que es anunciar, pues junto con el ministro de Trabajo, junto con los empresarios, junto con los sindicatos, un aumento del salario mínimo. Generalmente eso es una medida que se toma en base a las discusiones del Comité Nacional de Salarios, donde se reúnen de manera tripartita el gobierno, los empresarios, patronos y los trabajadores sindicalistas. Todos se juntan, se discute durante varios meses y se llega a un acuerdo de cuál debe ser el nuevo salario mínimo. Ustedes saben que el salario mínimo se ajusta de acuerdo al tamaño de las empresas. Entonces, en esta ocasión, el presidente anunció de una forma fuera de lo normal lo siguiente. El presidente dijo que las grandes empresas van a recibir un incremento de 19.3%. Las grandes empresas, 19.3% de incremento del salario mínimo. Las medianas empresas, oigan bien, dijo el presidente, que iban a recibir un incremento de 59%. 59%, o sea, eso es algo verdaderamente extraordinario, un incremento del salario mínimo de 59% para las medianas empresas. Uno se pregunta, bueno, aquí hay algo extraño, porque 59%, pero bueno, simplemente sigo el guión que llevó el presidente Abinader. 59% medianas empresas. Pequeñas empresas, dice el presidente, se va a incrementar el salario mínimo en 20.2%. El salario mínimo para pequeñas empresas se incrementa en 20.2%. Y las microempresas, que antes no existían, microempresas se incrementa en 10.9%, casi un 11%, 10.9%. Y dice el presidente que cuando uno pondera por la cantidad de personas o empleados que tienen el salario mínimo en cada uno de esos tramos, es decir, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas. Si uno toma las variaciones y lo pondera por el peso que tienen esos grupos de personas que tienen salario mínimo en esas empresas, pues entonces le da el cálculo 24%. Cuando yo veo esas declaraciones, yo digo, eso es falso. Eso que pusieron a decir al presidente es totalmente incorrecto. Al presidente lo pusieron a decir algo totalmente correcto. No es verdad que el salario mínimo promedio ponderado se incrementa en un 24%. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No, no. Ahí se está asumiendo que aquí hay empresas que de verdad, como dice el presidente, son medianas, le estaría incrementando en 59% el salario. 59%. Entonces, yo digo, bueno, vamos a estudiar cuál es la situación actual y cuál es la situación que se va a tener en materia de clasificación de las empresas. Y yo le voy a presentar, se lo voy aquí a presentar, share screen. Miren acá, estos son los criterios tomados en cuenta para establecer el salario en el año 2019. Fíjense acá, pequeña empresa. Era una pequeña empresa, una que tuviera un valor e inventario menor a 2 millones en instalaciones o existencia. Es decir, que las instalaciones, que es prácticamente los activos que pueda tener el negocio, más el inventario, que es otra parte de los activos que pueda tener el negocio, es 2 millones o menos. O sea que póngase a pensar, eso es algo que cualquier negocio pequeño, muy pequeño, tiene un nivel de existencias, de instalaciones, con un valor superior a los 2 millones. Pero vamos a suponer que usted tiene uno que cumpla con eso. Eso es pequeño. Mediano es una empresa que está entre 2 y 4 millones de instalaciones y existencias. Y grande sería una empresa por encima de 4 millones de instalaciones o existencias. ¿Ok? ¿Y cuál era el salario que se establecía en cada uno de esos grupos? Pues bien, para la pequeña empresa el salario era 10.730 pesos. 10.730 pesos era el salario. 10.730 pesos era el salario para las pequeñas empresas, es decir, las empresas que estaban entre
0 y 2 millones. Es decir, con menos de 2 millones eran esas empresas las que iban a pagar 10.730. Eso está en una resolución, la resolución 02 del año 2019. Es más, se la voy a enseñar. Se la voy a enseñar. Aquí está. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Quizás ustedes no la distingan bien, pero ahí está. 10.730 pesos el que tiene instalaciones o existencias o el conjunto de ambos elementos hasta 2 millones de pesos. De 2 a 4 millones, el salario mínimo era 12.107 y eso es considerado entonces una mediana empresa. Y una gran empresa, por encima de 4 millones de existencias o de instalaciones o la suma de ambos, 17.610. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos lo que es el tipo de empresa, cómo se clasificaba y el salario. O sea que fíjense que una empresa que estaba por encima de 4 millones ya tenía que pagar 17.610 pesos. Una empresa con 4 millones. Cualquier empresa en este país tiene más de 4 millones entre el inventario y las instalaciones. Si no lo tiene, puede ser pequeña o puede ser mediana. Si es pequeña, si tiene menos de 2 millones, si es pequeña, entonces esa lo que va a pagar son 10.730. Si es mediana, que es entre 2 y 4 millones de pesos, 12.107. Ahora, fíjense cuál será la clasificación a partir de este ajuste. Miren lo que es la clasificación. Vamos a ver, miren, se lo voy a enseñar, porque es que es muy importante que ustedes vean dónde está el error que le pusieron a cometer al presidente Luis Abinader. Miren acá. Miren lo que es una empresa grande. Recuerden que grande era simplemente que tuviera existencia por encima, existencia más instalaciones, por encima de 4 millones de pesos. Fíjense ahora lo que es grande. Número de empleados, 151 empleados. Y ventas brutas, 202 millones de pesos. Fíjense que ahora ya se define un nivel verdaderamente grande. Antes cualquier cosa era grande. Ahora grande es grande de verdad. 151 empleados y 202 millones, el que sea más grande. Por ejemplo, si venta bruta usted tiene 202 y tiene 100 empleados, pues usted es grande porque tiene más de 202 millones. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿cuál es el salario? Va a pasar de 17.610 a 21.000 pesos. Ese es el 19.3 que dijo el presidente. ¿Ok? Ahora, fíjense lo siguiente. Miren lo que es una mediana. Recuerden lo que era una mediana ahorita. Una mediana era de 2 a 4 millones de existencia. Miren lo que es una mediana ahora. Una empresa que tiene de 51 a 150 empleados y ventas brutas de 54 a 202 millones de pesos. ¿Ustedes creen que un negocio que antes era un negocio pequeño, que se clasificaba pequeño, si tenía nivel de existencia o instalaciones de 2 a 4 millones de pesos, ¿ustedes creen que esa empresita de 2 a 4 millones va a estar vendiendo de 54 a 202 millones de pesos? Obviamente que no. Obviamente que no. Claro que no. O sea que definitivamente habrá muchas empresas que están pagando 17.610 pesos y no va a pagar ni siquiera como mediana. Puede que venda entre 8 y 54 millones de pesos y sea pequeña y tenga 4 millones de inventario y que los rote 2, 3 veces, por ejemplo, y que pueda tener unas ventas de 8, 12, 24 y ya va a ser, en vez de grande, va a ser pequeña. En ese caso, ¿cuál sería el salario? Recuerden, estaba pagando 17.000 pesos allí, por encima de 4 millones de pesos de existencia. Ahora, ¿cuánto va a pagar? 12.900. Pero él estaba pagando 17.610. Si estaba pagando 17.610 porque antes era grande y ahora va a ser pequeña, o antes era grande y ahora va a ser mediana, y estaba pagando 17.610, ¿cuánto es que va a pagar? 12.900 o 19.250. Si paga 12.900, fíjense, eso significa que no hay ningún aumento. ¿Por qué? Porque implicaría una reducción. Y usted me dirá,
¿Y eso se puede reducir? No, porque la resolución 01-2021 lo prohíbe. La resolución 01-2021 que ajusta esos salarios lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Lo prohíbe porque sabe muy bien que ese evento se va a registrar muchísimo. Muchas empresas que ahora son clasificadas como grandes, en realidad son pequeñas. Muchas empresas que hoy están pagando 17.610 como grandes porque tienen existencias, tienen instalaciones por encima de los 4 millones, en realidad cuando las reclasifiquen, lo que va a tener es de 11 a 50 empleados y de 8 a 54 millones de pesos de venta. Por lo tanto, el salario mínimo nuevo es 12.900. Sin embargo, el presidente dijo que va a pasar de 10.730 a 12.900. No, va a pasar de 17.610 a 12.900. Usted me dice, ¿y puede bajar? No, porque se prohíbe. Entonces, ¿cuál es la variación? Cero. En vez de ser un 20%, como dijo el presidente, ahí, en ese caso, sería cero, 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 cero. En vez de ser, como dijo el presidente, 20%, sería cero. Y el de 59%, que es la mediana, dice el presidente, va a pasar de 12.107 a 19.250, un incremento de 59%. No, porque es que mediana, no había ninguna mediana real que está aquí, mediana bajo la clasificación anterior. No, no. Óigame bien, es que mediana bajo la clasificación anterior solamente era una empresa que tenía de 2 a 4 millones. Y no es verdad que una empresa con 2 a 4 millones de instalaciones va a estar vendiendo entre 54 y 202 millones de pesos. Por favor, no pongan al presidente a decir eso, porque no es verdad que una empresa que esté de 0 a 2 millones, de 2 a 4 millones de pesos va a estar vendiendo de 54 a 202, no es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Esa estaba clasificada como grande y pagando 17.610, muy probablemente. Muy probablemente. Una que ahora es mediana, con 54.202, estaba siendo clasificada por encima de los 4 millones. Por lo tanto, esa no es verdad que estaba pagando 12.107, estaba pagando 17.610. Y si estaba pagando 17.610 y el nuevo salario es 19.250, no se incrementa el 59%. ¿Saben cuánto se incrementa? Se va a incrementar en 9.3%. 9.3%. No en 59. Son 50 puntos menos. 9.3. Ahora, cuando yo tomo entonces el ajuste correcto para el tramo más pequeñito, que es de la microempresa, que parte de 10.730, que sería el que está clasificado entre 0 y 2 millones, que eso puede ser cualquier empresa formal con de 0 a 2 millones de instalaciones. Fíjense lo chiquitica que es, fíjense lo chiquitica. Esa chiquitica le van a poner a pagar de 10.730 a 11.900 pesos. Ese va a incrementarse en 10.9. Entonces, los incrementos correctos van a ser los siguientes. El presidente dijo 10.9, la micro. Correcto, 10.9. Está bien, se lo voy a aceptar. Que es uno muy pequeñito y sigue siendo muy pequeñito. Va a pasar de 10.730 a 11.900. Crecimiento 10.9, se lo acepto. Segundo, la pequeña empresa. Esa pequeña empresa que vende hasta 54 millones de pesos está clasificada actualmente como grande. Y esa grande está pagando 17.610. ¿Y cuánto pagaría ahora? 12.900. Por lo tanto, eso beneficia ¿a quién? A la pequeña. No le va a tener que ajustar nada. Entonces, el ajuste, en vez de 20, como dice el presidente, 20.2% de ajuste, es cero de ajuste. Oigan bien. Luego, el de la mediana, que vende hasta 202 millones de pesos, obviamente, que también estaba siendo clasificada como grande. Si estaba siendo clasificada como grande, está pagando 17.610. Si está pagando 17.610, ¿cuánto va a ser el nuevo salario? 19.250. El incremento, en vez de ser 59, como dijo el presidente, es 9.3. Y luego las muy grandes, que esa está pagando 17.610, pagarían 21.000. Eso significa 19.3. Si yo pondero esas variaciones correctas, no la que dijo el presidente, no la que dijo el presidente, no. Las correctas, la pondero por la cantidad correcta de las personas en cada tramo, entonces
yo tengo que el ajuste, en vez de ser 24%, como dijo el presidente, es 14%. El ajuste del salario, la variación del salario que realmente se está registrando es 14%, no 24%, como dijo el presidente. Son 10 puntos menos de ajuste. 10 puntos menos. Esa es la verdad. Eso es lo correcto. Entonces, le voy a pedir al presidente que corrija eso. ¿Saben por qué? Porque es que eso puede generar una situación difícil, puede generar un conflicto laboral entre patronos y trabajadores. ¿Por qué digo esto? Fíjense que el presidente ha hecho hincapié y ha habido una tremenda publicidad en todas las redes sociales, en todos los periódicos, oígame, ustedes no se imaginan, todos los funcionarios, está variando en una 59% las medianas empresas, las pequeñas 20%, las pequeñitas 11%, las grandes 19.3%. Yo me quedo así mirando y yo digo, ¿cómo usted ahora le va a explicar a empleados que están ganando 17.610 en una empresa que estaba siendo clasificada como grande, pero que en realidad es pequeña? ¿Cómo usted le dice que solamente le va a pagar una variación de cero? Que solamente le va a pagar lo mismo que le está pagando 17.610, que no va a tener ningún ajuste. ¿Cómo usted le explica eso? ¿Cómo usted le explica al de la mediana empresa que le va a decir, no es 59% lo que yo te voy a dar de incremento, es solamente un 9%, solamente te voy a llevar de 17.610 a 19.250? ¿Cómo usted le explica eso? Entonces, la única forma de que eso se explica bien es si el presidente habla la semana que viene. Oiga bien, presidente, usted tiene que hablar la semana que viene. Usted tiene que aclarar eso. Usted tiene que aclarar eso, presidente, porque no es verdad lo que se dijo de que el salario promedio, el salario mínimo promedio ponderado iba a crecer 24%, porque ahí usted está asumiendo que aquí el de la mediana empresa estaría subiendo un 59%, y eso no es verdad. Que el de la pequeña empresa estaría subiendo en un 20%, y eso no es verdad. Eso no es verdad, presidente. No es verdad, no diga eso. No diga eso. No. Y realmente al presidente no se debió haber puesto a decir eso. Yo le llamaría la atención, es más, yo lo cancelo. A los ministros que me llevaron esos cálculos, lo cancelo ahí mismo. Lo cancelo. No, pero venga acá, un presidente usted no lo pone a cometer un error así. No. Imposible. Un error terrible así. ¿Quién le explica ahora a esos trabajadores que ellos no llevan un ajuste? Óigame, fue un error en la forma. Usted no debió haber hecho un ajuste junto con la reclasificación. Usted me dice, la reclasificación era algo oportuno. Bueno, usted pudo haber dicho, miren, vamos a reclasificar ahora o vamos a reclasificar después, pero no hagamos las dos cosas juntas. No. Si no se confían entre las partes, reclasifiquemos ahora, expliquemos al país, yo no puedo ajustar ahora el salario mínimo por X o Y razón, porque hay una situación donde ahora que la economía se está recuperando, donde puede haber un aumento del desempleo, donde puede haber despidos. Fíjense, puede haber despido ahora. Aquí hay empresas chiquiticas que van a tener que incrementar un 10%, y ellas quizá lo que podían incrementar era 5%. Entonces, lo que debió haber hecho el gobierno era decir, óigame, 5 para todo el mundo, y nos olvidamos de la reclasificación. Reclasificación en 6 meses y 5 dentro de un año. Óigame, y donde todo el mundo se reconozca que, bueno, estamos en medio de una crisis, no queremos que aumente el desempleo, vamos a hacerlo de esa manera. Sí, se pudo haber hecho perfectamente así, pero no. Se quiso vender con bombo y platillo algo que no es. No es verdad que se incrementó el salario mínimo promedio ponderado en 24%. No, el incremento en el mejor de los casos es 14%, porque yo he hecho algunos supuestos. En el mejor de los casos, sí le calculé el techo, 14% de variación. Nada más. No es 24%, presidente. Porque nadie va a incrementar el salario en 59%. No, olvídese, es que no hay. ¿A quién se le ocurre eso? En medio de una situación de recuperación de la economía, donde hay tantos sectores que están golpeados, donde ahora que se está, ¿y a quién se le ocurre que hay empresas aquí que va a aumentar el salario mínimo en 59%? ¿A quién se le ocurre eso? Pero aquí yo no me atrevo a sentarme y decírselo eso al país, ni loco que sea. No, imposible. ¿Y cómo usted se sienta a decirle al país que va a incrementarse en 59%? ¿Y quién fue que le trajo eso? Presidente, cancélelo. El que le trajo eso, presidente, usted lo tiene que cancelar. Óigame, se lo está diciendo su amigo.
cancélelo. Cancélelo, porque eso es falso. Eso es falso, totalmente, totalmente. Mire, como también es falso, presidente, y se lo tengo que decir, se lo tengo que decir. Usted sabe que yo aquí, en Tecnopol, lo que estoy es asesorándolo gratis. No me interesa ni cargo ni nada, absolutamente nada. Totalmente gratis. Oiga bien, presidente. No vuelva a decir, presidente, que ahora con este ajuste, no vuelva a decir, presidente, que con este ajuste ahora usted va a lograr que el crecimiento, no sea empobrecedor como era en el pasado. No, presidente, no vuelva a decir eso. Pero es más, ¿sabe qué, presidente? Marque la página y espere el próximo segmento y se lo voy a demostrar. Vámonos a la pausa.